Parte 3. A la voz del Redentor y la restauración. El remolino no era un fenómeno meteorológico común, no giraba aleatoriamente, sino que mantenía una forma deliberada, un cilindro perfecto de polvo, cenizas y viento que parecía poseer inteligencia propia. En su centro no había el vacío esperado, sino una presencia tan densa que doblaba la luz a su alrededor. Los 4 amigos de Job retrocedieron instintivamente, sus discursos teológicos evaporándose ante la realidad manifiesta de lo divino. Eliú, que momentos antes hablaba con tanta confianza, ahora temblaba visiblemente, sus palabras pretéritas pareciendo insignificantes juegos de niño. Solo Job permaneció donde estaba, no por valor, sino por una extenuación que trascendía el miedo. Su cuerpo, cubierto de llagas, no tenía energía para huir. Su alma herida no tenía ya espacio para el terror. Simplemente miró al remolino, sus ojos, antes llenos de luz, ahora nublados por el dolor, fijándose en el misterio que se desvelaba. La voz que vino del centro del torbellino no siguió las reglas de la conversación humana. No comenzó con saludos, no ofreció condolencias, no respondió a las preguntas específicas que Job había hecho durante semanas de sufrimiento. En lugar de eso, lanzó una pregunta que reverberó en los cimientos mismos de la existencia. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? La pregunta no exigía respuesta, era una declaración disfrazada, un recordatorio de la infinita distancia entre el Creador y la criatura. Antes de que nadie pudiera formar un pensamiento coherente, la voz continuó, dirigiéndose ahora directamente a Job. Ciña ahora tus lomos como hombre. Yo te preguntaré y tú me responderás. Y entonces comenzó lo que podría llamarse el mayo ere interrogatorio de la historia, pero uno donde el cuestionado es quien hace las preguntas. Dios no había venido a responder a Job, había venido a preguntarle, no para explicar el sufrimiento, sino para revelar quién es Él. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, las preguntas continuaron, cada una más expansiva que la anterior, cada una dibujando un cuadro del universo que humillaba cualquier pretensión de comprensión humana. Dios no habló de teología, sino de meteorología cósmica. ¿Quién encerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose como de un seno? Cuando puse nubes por vestidura suya y por pañales oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojos, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará la soberbia de tus olas. La voz describió la nieve, el granizo, la lluvia, el rocío, el hielo, no como fenómenos naturales, sino como criaturas personales que obedecen mandatos divinos. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? El interrogatorio continuó por capítulos enteros, abarcando toda la creación, las constelaciones, las Pléyades, Orión, la Osa Mayor, no eran solo cúmulos de estrellas, sino obras de arte colgadas por manos divinas. Los leones en las cavernas, los cuervos hambrientos, las cabras montesas dando a luz, los asnos salvajes despreciando la ciudad, el buey salvaje negándose a servir al hombre, el avestruz dejando sus huevos en la tierra, el caballo cuyo cuello está cubierto de fuerza, la langosta formando ejércitos sin rey, el halcón volando hacia el sur, el águila construyendo su nido en el peñasco. Cada criatura, cada fenómeno era presentado no en términos científicos, sino como expresión de la sabiduría y el poder creativos de Dios. Y en medio de esta procesión
de maravillas. La voz hizo preguntas que resonaban con ironía divina. ¿Es sabiduría contender con el Todopoderoso? El que disputa con Dios, responda a esto. Job permaneció en silencio durante todo este discurso, no porque no tuviera palabras, sino porque cada nueva imagen, cada nueva pregunta estaba desmontando sistemáticamente toda la estructura de su cuestionamiento. Él había preguntado ¿por qué? Dios respondió ¿con quién? Él había exigido justicia. Dios presentó majestad. Él había medido su sufrimiento contra su rectitud. Dios mostró que ambas medidas eran inconmensurablemente pequeñas ante la inmensidad de la creación. Cuando la voz finalmente hizo una pausa, el silencio que siguió fue diferente de todos los silencios anteriores. No era el silencio del dolor sin palabras, ni el silencio de la espera tensa, sino el silencio de la reverencia absoluta. Entonces Dios habló de nuevo, pero esta vez con un tono ligeramente diferente. ¿Es sabiduría contender con el Todopoderoso? El que disputa con Dios, responda a esto. Y Job, que había pasado semanas defendiéndose, argumentando, cuestionando, finalmente encontró palabras, no palabras de defensa, ni de cuestionamiento, sino de rendición adoradora. He aquí que yo soy vil, que te responderé. Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé y no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Pero Dios no había terminado. El remolino giró más rápido y la voz retomó, esta vez enfocándose en 2 criaturas específicas que parecían ser el clímax de su demostración. El Behemoth, probablemente el hipopótamo, y el Leviatán, probablemente el cocodrilo. He aquí ahora el Behemoth, el cual hice como a ti. Come hierba como el buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro. Los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. La descripción continuó vívida, casi apasionada, como un artista describiendo su obra maestra. Él es el principal de los caminos de Dios. Solo su hacedor puede acercarle a su espada. Y entonces, el Leviatán, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices o horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará el ruegos para contigo? ¿Hablará él palabras llanas? ¿Hará el pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? La descripción del Leviatán fue tan detallada, tan vívida, que trascendía cualquier criatura real conocida, volviéndose casi mitológica en su esplendor terrible. De su boca salen hashons de fuego. Centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de olla que hierve o de caldero grande. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. En su cerviz mora la fuerza, y delante de él va el desaliento. El punto no era biológico, sino teológico. Ansí Job no podía comprender ni controlar las criaturas más formidables de la tierra. ¿Cómo osaba cuestionar a aquel que las creó? Si no podía enfrentar al Leviatán, ¿cómo podía contender con Dios? Cuando la voz finalmente enmudeció, el remolino comenzó a disiparse lentamente. El polvo se asentó, al viento se calmó. Y Job, que había permanecido sentado durante todo el discurso divino, ahora habló con una voz transformada. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hizo una pausa, respirando hondo. Las palabras que seguían venían de un lugar diferente, no del hombre herido exigiendo explicaciones, sino del adorador reconociendo misterio. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Y entonces vino la declaración más profunda de su jornada, la esencia de lo que realmente había aprendido en el crisol del sufrimiento.
de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esta era la verdadera transformación, no la restauración de bienes, sino la transformación de la visión. Antes, Job conocía a Dios por tradición, por ritual, de oídas. Ahora, tras el sufrimiento incomprensible y el discurso abrumador, lo veía, no físicamente, sino con los ojos del alma que habían sido purificados en el fuego del dolor inexplicable. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Su arrepentimiento no era por pecados específicos que sus amigos habían imaginado, sino por la propia pretensión de poder comprender los caminos divinos, de poder medir la justicia de Dios con reglas humanas. El diálogo entre Dios y Job había terminado, pero la historia no, porque entonces la voz divina se dirigió a los tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, que habían presenciado todo en silencioso terror. Mi ira se encendió contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. La ironía era profunda. Los hombres que vinieron a consolar con teologías prefabricadas estaban equivocados. El hombre que cuestionó, que debatió, que desafió, ese hombre habló lo recto porque su honestidad brutal en su sufrimiento era más agradable a Dios que las respuestas teológicamente correctas, pero compasivamente vacías de sus amigos. Ahora, pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente. Aquí había otro giro. Los consoladores necesitaban la intercesión del consolado. Los sanos necesitaban las oraciones del enfermo. Los teológicamente correctos necesitaban el perdón del cuestionador. Y Job, el hombre que lo había perdido todo, oró por sus amigos. Y Dios aceptó su oración. No hay registro de lo que dijo en su intercesión, pero podemos imaginar que fueron palabras diferentes de las que sus amigos le habían dirigido. Quizás fueron palabras de gracia, de comprensión, de perdón, frutos de un alma que había aprendido a ver a Dios no solo en bendiciones, sino en misterios. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. La restauración comenzó, pero de una forma interesante. Primero vino la comunidad, vinieron luego a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con el pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una moneda y un brazalete de oro. El aislamiento de Job había terminado. La comunidad que quizá lo evitaba en su sufrimiento ahora regresaba, y entonces los bienes materiales fueron restaurados al doble. Han 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, 7 hijos y 3 hijas le nacieron de nuevo. Y Job, que había aprendido el valor de los nombres en su jornada, les dio nombres significativos. A la primera llamó Gemima Palom A, a la segunda Cesia Canel A, y a la tercera Karen Jopac, cuerno de pintura de antimonio, posiblemente refiriéndose a un recipiente para cosméticos. La escritura hace una observación notable sobre estas hijas, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos, en una cultura donde las hijas raramente recibían herencia. Este acto revelaba a un Job transformado, un hombre que, tras ver a Dios, veía a las personas de forma diferente también. Job vivió después de estos acontecimientos 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Murió viejo y lleno de días. La historia de Job no termina con respuestas,
sino con un encuentro. No con explicaciones, sino con una presencia. El sufrimiento no fue justificado filosóficamente, pero fue trascendido relacionalmente. Dios no le contó a Job sobre el diálogo celestial con Satanás, no explicó el propósito pedagógico de cada pérdida, no ofreció una teodicea satisfactoria. En lugar de eso, se reveló, y en esta revelación, Job encontró algo más profundo que respuestas. Encontró al mismo Dios y descubrió que conocer a aquel que sostiene las estrellas en su lugar, que comanda al Leviatán, que establece los límites del mar, conocer a este Dios era suficiente, era más que suficiente. La fe de Job no fue una fe que niega preguntas, sino una fe que persiste en medio de preguntas sin respuesta. No fue una fe basada en recompensas, sino una fe que se aferra a Dios incluso cuando todas las recompensas desaparecen. Y en esta fe, probada, atestiguada, casi quebrantada, pero finalmente transformada, está la lección eterna del hombre de Uze, que a veces Dios no quita el dolor, pero se revela en él, y que esta revelación, cuando es verdaderamente vista, vale más que todos los tesoros que se pierden o se recuperan. Así termina la saga de Job, no con un punto final, sino con un eco que resuena a través de los siglos, recordando a toda la humanidad sufriente que el Redentor vive y que al final lo veremos. Y eso lo cambia todo. El final. Que Dios te bendiga. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete al canal y recibe más videos como este.